Existe la retina no es una estructura que tenga siempre el mismo grosor, sino que hay una parte de la misma donde hay una pequeña depresión que se llama fóvea y ahí se adelgaza. Y esa zona, que es la fóvea, está centrada a lo largo de la retina y es la zona donde hay mayor agudeza visual. Luego definiremos qué es la agudeza visual. Y hay mayor agudeza visual porque en la fóvea lo que hace la retina para poder tener una imagen más nítida, retira todas las capas de la retina hacia los lados para que la luz incida directamente sobre los fotorreceptores. La fóvea mide como 1,2 milímetros y esa zona va a ser, por tanto, donde la imagen va a ser más nítida. Además, en esta zona va a haber una densidad de conos muy alta que le va a ayudar a que sea la específica que utilizamos cuando es de día. La fóvea tiene tal agudeza visual y es tan importante para la visión que nosotros, cuando estamos leyendo, estamos moviendo los ojos y lo que estamos haciendo es moviendo el ojo a lo largo de la línea del libro para poder enfocar en la fóvea las distintas palabras que leemos. Lo mismo si leemos en el ordenador. Lo mismo si cuando estamos viendo un cuadro y estamos observando cómo es el cuadro, movemos los ojos alrededor del cuadro, llevando la imagen de la fóvea a los sitios más interesantes del cuadro para hacernos una idea de cómo es. ¿Por qué? Porque nuestra agudeza visual, es decir, la calidad de imagen donde mejor se recibe es a nivel de la fóvea, con lo cual nosotros siempre movemos los ojos en dirección a lo más interesante de la imagen para poder enfocar bien en fóvea la parte que más nos interesa. Y la fóvea además se utiliza para dividir la retina, puesto que la fóvea se encuentra, esto es una imagen histológica de la fóvea, donde podéis ver, esta es la capa de receptores, cómo se han desplazado las otras capas y aquí se puede incidir directamente la luz sobre los fotorreceptores. Bien, luego hablamos de la agudeza visual. Otra cosa importante de la fóvea es que como se encuentra justamente en el centro de la retina, enfrente de la pupila, nos permite a partir de ella dividir la retina en varias partes. Y vamos a llamar la retina o hemirretina temporal, será la parte de retina que está por fuera de la fóvea, cerca del hueso temporal. Hemirretina nasal será la hemirretina más medial, la que está cerca de la nariz. Y también podemos dividirla diciendo hemirretina superior o dorsal, la que está por encima, y hemirretina inferior o ventral, la que está por debajo. ¿No habéis entendido algo? Vosotras dos, digo, porque estáis aquí centradas y os he visto. No, ¿teníais alguna pregunta? No. Lo que estaba diciendo ahora, pero claro, si estás hablando... Bueno, repito, tenemos hemirretina nasal, la que está más medial, cerca del hueso nasal. Hemirretina temporal, la que está más lateral, cerca del hueso temporal. Hemirretina dorsal para arriba, hemirretina ventral para abajo. Bien, ¿y qué es la agudeza visual? Pues la agudeza visual es la capacidad que tenemos para distinguir dos puntos luminosos en el espacio. Es decir, es una discriminación espacial similar a la discriminación espacial que habéis visto cuando estudiasteis el tacto. Si recordáis, por el test umbral de 2 puntos, podíamos ver qué distancia medida en milímetros en las distintas partes del cuerpo. Nosotros sentíamos 2 puntos que nos habían tocado en 2 puntos distintos de 1. Era muy pequeña a nivel de los dedos y muy grande a nivel de la espalda. Pues bien, la agudeza visual es el poder distinguir 2 rayos de luz muy próximos y lo medimos en ángulo visual, es decir, el ángulo que forman esos 2 puntos luminosos. De modo que la menor distancia angular entre 2 puntos que se distinguen de otro punto más intenso es lo que nos da una idea de agudeza visual. La zona de mayor agudeza visual ya he dicho antes que es la fóvea, de modo que la fóvea tiene en la zona donde el ángulo entre los 2 puntos es menor. ¿Cómo podemos entender esto del ángulo? Pues en el VEAS viene un ejemplo que yo no he podido conseguir la imagen, pero está fácil de entender porque es si por la noche estamos mirando la luna, una luna llena, la distancia entre la luna y la Tierra no cambia, por lo cual lo puede hacer cualquier persona en cualquier parte de la Tierra, y entonces cuando miramos la luna, los 2 polos de la luna llena inciden sobre la fóvea
porque la distancia de cada polo dentro de la fóvea es aproximadamente de 140 micras, y he dicho que la fóvea mide 1,2 milímetros. Pues bien, el ángulo de esos dos puntos es medio grado. Daros cuenta que un ángulo recto tiene 90 grados. Pues el ángulo que forman los dos puntos de la luna llena a la distancia, que es siempre la misma, porque es un satélite que está siempre a la misma distancia de la Tierra, a esa distancia, cuando llega a nuestro ojo, tiene un ángulo de 1 grado los dos polos de la luna. Digo para que nos hagamos ideas de cómo son los ángulos de luz que nos vienen. Cuando están, fijaros que si estoy poniendo la luna a distintas distancias, a medida que se acerca el tamaño es más grande, con lo cual el ángulo será más grande. ¿Estamos de acuerdo? Pero si la luna siempre está a la misma distancia, el ángulo es igual. Igual me pasaría con cualquier otro objeto. Un objeto que está muy cerca, el ángulo de, por ejemplo, la distancia de los hombros de una persona me formará un ángulo en mi ojo mucho más grande si está cerca y mucho más pequeño si está lejos. Luego, cuando estudiaremos la profundidad de campo, eso va a ser importante. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, en esta imagen, nos hace una idea de la agudeza visual a lo largo del ojo. De modo que, para hacernos una idea que la agudeza visual no solo es muy alta en fobia, sino que va disminuyendo progresivamente a medida que nos alejamos de la fobia. De modo que si nosotros estamos mirando esta imagen en el centro, podemos ver estas letras pequeñas a la distancia normal de lectura, y para ver las letras más de fuera, que van a ser proyectadas sobre la retina periférica, necesitan unas dimensiones enormes, porque la agudeza visual va disminuyendo desde la fóvea hasta la retina más periférica. Y una imagen que nos hace idea de cómo va disminuyendo la agudeza visual es el tamaño que las letras tienen que ir tomando para poderlas ver, repito, sin mover el ojo, mirando el centro, porque obviamente si yo muevo el ojo y voy llevando la fobia, soy consciente de que aquí las letras son muy chiquitinas y aquí muy grandes, pero esta diferencia nos da una idea del cambio de agudeza visual tan enorme que tenemos a medida que nos alejamos de la fobia. Y aquí no se ve nada como no apaguemos. Esto, la verdad que si ya habéis hecho la práctica visual, es la visión que tenéis cuando miráis por el oftalmoscopio. Habéis hecho ya la práctica, ¿no? Entonces, en esta imagen, si queréis apago, si la queréis ver, una de las cosas interesantes de mirar en el oftalmoscopio es que puedes ver directamente los vasos sanguíneos, con lo cual es un modo de ver si la gente tiene el vaso sanguíneo con colesterol, con arteriosclerosis, no me salía, o no. Pues bien, otra cosa que nos permite ver es una zona más oscura en el centro, que es la fóvea, que aquí apenas se precisa. Otra zona, que es el disco óptico, que es la zona donde ingresan los vasos. A ver, vosotros dos, ¿qué te pasa a ti? ¿Es algo de la clase o no? No. Bueno, pues oye, se lo cuentas luego. Vamos a ver. Entonces, el disco óptico es la zona donde entran los vasos, donde no hay esclerótica, obviamente, es el agujerito que tiene el ojo donde ingresan los vasos y donde salen los axones. Ese disco óptico, puesto que de ahí salen los axones, no tiene fotorreceptores y por eso también se llama el punto ciego, de modo que cuando la luz incide en ese punto nosotros no vemos nada. Normalmente no lo percibimos porque los puntos ciegos están en retina nasal, aproximadamente entre 10 y 20 grados con respecto a la fóvea, y no coinciden las imágenes que va a la retina, al punto ciego del ojo derecho con el del ojo izquierdo, con lo cual esa parte de la visión no va a ser binocular, es decir, que la vemos solo con un ojo, pero como un ojo cubre lo que el otro ojo no ve, no la percibimos. En el siguiente tema veremos de qué modo podemos percibirla si cerramos uno de los dos ojos. Y ahora ya llegamos a los fotorreceptores. Los fotorreceptores estructuralmente se caracterizan porque tienen un segmento externo, un segmento interno y el terminal sináptico. El segmento externo, que es este que veis aquí, es la zona donde están los discos membranosos encargados de la fototransducción, porque en ellos se encuentra instalado el fotopigmento. La siguiente zona, el segmento interno, es donde están todos los organelos típicos de una célula, las mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, el núcleo, etc. Y el polo opuesto es donde está
el terminal sináptico donde están almacenados los neurotransmisores, que en este caso va a ser glutamato, y donde se va a establecer, por tanto, contacto sináptico con la siguiente célula, que son las bipolares. Pues bien, vamos a fijarnos en el segmento externo, que es donde se produce la fototransducción. Pues bien, ya hemos dicho antes que dos tipos de fotorreceptores tenemos, que son mucho más abundantes los bastones que los conos, y no sé si no hemos dicho, es que los bastones, que tienen mucha más sensibilidad a la luz, van a estar especializados a que veamos de noche, y los conos, que son menos sensibles a la radiación lumínica y por tanto son los que utilizamos para ver de día. Pues bien, tanto los conos y bastones no se distribuyen por igual en la retina, sino que veremos cómo en la zona de la fóvea, a pesar de que el número de bastones en total, he dicho que es mucho menor, son como 6,5 millones, en la zona de la fóvea hay muchísimos conos. Y lo podemos ver, aquí está distribuido el número de conos por milímetro cuadrado y vemos que puede llegar hasta 140.000 conos por milímetro cuadrado en la fóvea. En cambio, en cuanto nos alejamos de la fóvea, la cantidad de conos que hay por milímetro cuadrado es muy pequeña, en cambio los bastones son muy numerosos por milímetro cuadrado a medida que nos alejamos. Esto tiene implicaciones importantes. Significa que por la día, preferentemente, todo lo que miramos con más interés lo vemos con los conos de la fóvea y en concreto cuando nos interesa mucho, cuando nos interesa mucho con la fóvea y el resto de la imagen visual que tenemos que no se enfoca en la fóvea es por los conos que hay en el resto de la retina. En cambio, cuando es de noche y hay muy poca luz, nosotros estamos viendo con retina periférica porque es donde están los conos. ¿Esto qué implica? Pues implica, por ejemplo, si queréis vosotros haceros una idea, en el BEAR viene un test que vosotros podéis hacer para entender bien esto. Yo lo he hecho y la verdad es que es muy claro. Si estáis en el campo un día que no haya luna y en una zona con poca contaminación lumínica, con lo cual lo más alejado de Madrid posible, si esperáis 20 minutos a adaptaros a ver bien de noche, que luego, si no hoy, mañana hablaremos de cómo se produce la adaptación, es decir, que nuestros fotorreceptores no solo son capaces de transducir la luz, sino que la transducen a distintas intensidades, y eso nos permite que podamos tener capacidades visuales a distintas intensidades de luz. Otros aparatos enseguida se saturan y no te permiten ver en cuanto cambia la intensidad. El ojo tiene esa capacidad. Pues bien, cuando estamos en condiciones de oscuridad y hemos esperado 20 minutos a que los bastones vean bien en oscuridad, porque con luz no ven y están saturados, entonces miramos en el firmamento y buscamos un lucero que brille mucho. Y cuando lo miramos lo estamos viendo con la fóvea, porque la fóvea es capaz de ver un lucero porque tiene luz suficiente para que yo lo vea. Cuando tengo la mirada fija en el lucero, puedo ver en la retina periférica una luz de una estrella de poca intensidad. Pues bien, cuando muevo la fóvea en dirección a la estrella de poca intensidad, veo que cuando la quiero enfocar en fóvea desaparece. Es decir, que yo por la noche en la fóvea puedo ver los luceros, pero no puedo ver las estrellas, porque los que tienen capacidad de ver las estrellas que tienen menos intensidad son los bastones que no están en fóvea. De modo que esto que estamos viendo aquí se ve claramente por la noche. Es decir, que estos conos que están aquí nos permiten ver cosas de mucha intensidad, pero las estrellas de poca intensidad las vemos con el resto de la retina, pero no con la fóvea. Y aquí viene un ejemplo de cómo es la fóvea. Lo que pasa que esto yo me he dado cuenta que si os lo pago, no sé si lo podéis ver con el PDF, pero con el PowerPoint sí que se puede ver. Si no lo podéis ver con el PDF, decídmelo porque os cuelgo el PowerPoint. Te dice esto que está bajado de la red, que mires aquí y entonces, perdonad, vuelvo para atrás. Te dice que mires aquí, ahí donde te lo está poniendo, y cuando yo le doy, vaya, que ya me he pasado dos. A ver ahora, espera, ahora seguro. A ver, cuando yo le doy, habéis leído todos que ponía conos, ¿no? Bueno, lo pone en inglés. Es que estamos en inglés, es que está todo en inglés, no sé si os habéis dado cuenta. Bueno, cuando vamos al siguiente dice, ahora mira aquí. Si tú estás mirando aquí va a salir una frase aquí que si tú miras aquí eres incapaz de leerla, porque cuando miras aquí la imagen esta va a la retina periférica y está tan poco tiempo lo que va a parecer que no la puedes leer.
Si miráis aquí lo leéis, pero si miráis allí no. ¿Lo habéis visto? No, pero porque habéis mirado. Es decir, que así se prueba cómo es capaz la fobia de ver eso. Además es importante porque aquí así estamos probando una cosa que es la capacidad temporal de procesar que tienen los conos, que es muy rápida, frente a la capacidad de procesamiento temporal de los bastones, que es muy lenta. Estamos probando dos cosas. Una, que la fobia, yo no puedo, una imagen que aparece en la retina periférica, yo no puedo, hay tan pocos conos que yo no puedo ver eso. Eso es lo primero que probamos. Y segundo, podíamos probar, por la velocidad que aparece y desaparece, que los bastones, si fuera de noche, no podrían verlo. Aquí tenemos una imagen del microscopio electrónico y fijaros, están tan apretujados los conos en la fobia que aunque las dos imágenes están hechas con la misma magnificación, aquí los conos son muy chiquitillos. Cuando miramos la retina periférica, los conos parecen islas metidas en un mar de bastones, de modo que los conos, que hay tantos en la fobia, para poder caber tantos, disminuye su diámetro. Los conos que tenemos en la retina periférica, hay muchísimos menos, como habéis visto ya. Bueno, ¿yo qué he hecho? ¿Eso qué es? Nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué hago eso? Yo no entiendo por qué hago eso. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He apagado lo otro. Pero ¿y cómo con esto he podido darle una orden? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? No me he enterado. A ver, explícamelo. Nada, que simplemente ha salido un programa de instalar, usted no ha hecho nada. Ay, pero creía que tenía que ver con el Camtasia. ¿Y tú por qué te ríes? A ver. No, porque lo que suele pasar es que cuando le das a instalar el ordenador se reinicia. Ah, vale, teníais miedo de eso. No ha pasado, no ha pasado. Bueno, sigamos. A ver, ya. Perdonad, venga, que seguimos, que este tema es muy largo. A ver, por favor, y además estoy yendo muy lenta. A ver, callados, por favor. De modo que vamos a pasar esto y vamos a ver las diferencias entre conos y bastones. Primero, hay unas que antes me salté, que ahí se repiten, y es que los bastones son los que utilizamos para la visión nocturna por tres cosas. Una, porque tienen más fotopigmento. Que tiene más fotopigmento creo que queda claro porque cuando veis aquí la de discos membranosos que tienen los bastones comparados con los que tienen los conos, si el pigmento está en la superficie de los discos, mientras más discos, más fotopigmento, con lo cual la capacidad de captar luz o absorber luz va a ser más alta. Segunda cosa, va a haber más amplificación. La amplificación luego cuando veamos la fototransducción en qué consiste, y va a ser mucho más grande cuando la vamos a estudiar además en los bastones, veremos que es muy amplia. Y por último también tiene más convergencia en retina. Con lo cual cuando vamos a... Bien, ¿y ahora por qué no pasa? Ah, vale, bien, qué susto, ya estoy. A ver, vamos a ir viendo la diferencia entre conos y bastones. Primera diferencia, los bastones son mucho más sensibles que los conos, de modo que son más sensibles, entre otras cosas, porque tienen mucho más fotopigmento. Y luego vamos a ver que sí, quizá el fotopigmento va a ser mucho más sensible. De modo que, porque son más sensibles, van a ser los que están adaptados para la visión nocturna. Y que capturan mucha más luz, y además de que capturan más luz porque tienen más fotopigmento, luego como hay más convergencia de información, con poca transducción que hayan conseguido, pueden esa vehiculizarla a través de las células ganglionares informándonos del cambio de luz. De modo que haya más convergencia de información va a permitir eso. La saturación. ¿Entendéis qué es la saturación? A ver, ¿quién ha dicho que sí? A ver, dímelo tú. Pues que llegará un momento en el cual no puedan transducir más. ¿Y por qué? Pues porque ya la intensidad ha llegado a su máximo de captación, ya no pueden liberar más potenciales, no sé.
¿Por qué eso os ocurre? ¿Qué? Ya. Es decir, por ejemplo, nosotros cuando estamos en un salimos de la película, de un cine, y salimos a la luz, hay un rato que no vemos nada, y es que hemos saturado todos los fotorreceptores, porque estaban adaptados a ver en oscuridad y entonces se han saturado. Pues bien, los bastones se saturan con menos luz que los conos. Como son más sensibles, se van a saturar con menos luz, de modo que en condiciones diurnas están todos saturados y no dan información. En cambio, los conos, para que se saturen, tienen que haber una intensidad de luz muy grande, que te den un fogonazo de luz en los ojos, para que se saturen los conos. Pero los dos se saturan, el bastón con luz diurna, el cono con luz intensa. La siguiente diferencia es que los bastones son acromáticos, y es que solo tienen un fotopigmento, que es la rodopsina, con lo cual no podemos ver en color con ellos. Vemos más intensidad, menos intensidad, pero es como si viéramos en blanco y negro. En cambio, los conos tienen 3 tipos de fotopigmento, con lo cual nos permiten ver en color. Si tuvieran más, sería aún más variedad. Pero los conos tienen 3 tipos de fotopigmento y a partir de esos 3 tipos de fotopigmento nosotros podemos ver toda la variedad de colores. ¿Perdón? Sí, y lo habéis... Cuando vosotros estáis con mucha oscuridad, lo que veis es solo en blanco y negro. Cuando hay una visión que sea solo de bastones, la podéis apreciar porque veis en blanco y negro, no veis en color. La visión en color es cuando ya empiezan a intervenir los conos. Bueno, veis en un color, da igual, puedes decir blanco y negro, pero ves más intenso o menos intenso, no ves colores, ¿de acuerdo? La agudeza visual va a ser muy alta para los conos y muy baja para los bastones. ¿Por qué es? Porque los conos están en la fovea y la densidad de conos es muy alta. Y tienen lo siguiente, para que tenga mucha agudeza visual, que es importante. A ver quién me lo dice. Esto es discriminación espacial, con lo cual se parece mucho a lo que es la discriminación espacial en tacto. Entonces, si nosotros percibíamos muy bien y leemos el braille con los dedos, también leemos las letras con la fobia, porque tienen mucha agudeza visual, igual que el test de umbral para los dedos, en cuanto al tacto, era muy pequeño. Entonces, ¿por qué? Aparte de que porque hay mucha densidad de receptores, ¿qué tiene que haber también para que tengamos mucha discriminación espacial? Esta pregunta viene ya del tacto, va unida a esto porque todos van igual. Él lo sabe. Porque hay poca convergencia, luego te apuntas, ¿de acuerdo? Acuérdate tú que luego yo no me acuerdo. Porque hay poca convergencia de información, es decir, que los bastones, como lo que van a procesar es muy poca intensidad de luz, suman todas esas a base de converger muchos bastones sobre una célula ganglionar. Con lo cual, la mayor parte de la información de los bastones van a ser muchos bastones para una célula ganglionar. En los conos, vosotras dos, a ver, es que os ponéis encima, en medio. No sé qué le estás contando, pero si es de la clase, dímelo a mí. Si no, espera, pues por favor, de verdad, es que me distraéis. Bien, los conos, a diferencia de los bastones, que son muchos bastones informando a una célula ganglionar, los conos van a tener muy poca convergencia. Incluso en fobia se habla de que no hay convergencia. Va cono por célula bipolar a célula ganglionar. Y eso nos permite que la agudeza visual sea muy alta. ¿De acuerdo? Porque va a haber célula ganglionar específica para cada cono informando solo de ese punto luminoso. Con lo cual, el ángulo visual que podemos ver va a ser muy pequeño porque va a ser la distancia entre dos conos. Más o menos, podríamos decir. Luego veremos que la cosa se un poquito más complicada. Las vías, por tanto, de los bastones convergen mucho y tienen muy poca convergencia para los conos. Y los conos se concentran en la fóvea y los bastones, como hemos dicho, no. Bien, los fotorreceptores, para poder realizar la fototransducción, necesitan el fotopigmento. Y el fotopigmento está unido, es un cromóforo de la proteína rodopsina. Es donde se ha estudiado en primer lugar y se conoce más profundamente la fototransducción. De modo que la fototransducción, que yo voy a hablar a partir de ahora, es toda la que se conoce y está estudiada a nivel de los bastones. Y los bastones
Para realizarla necesitan que haya mucho fotopigmento, que son estas moléculas que veis aquí, que están en los discos membranosos. Y los discos membranosos se han ido formando por plegamiento de la membrana plasmática, de modo que en el caso de los conos el plegamiento se mantiene, en el caso de los bastones desaparece y queda un disco flotando en el interior que deja de estar unido a la membrana plasmática una vez que se ha formado. ¿Dónde se forman los plegamientos? Pues en la parte del segmento externo más próxima al segmento interno. ¿Y dónde se van quitando cuando se van metabolizando? Pues en la parte más externa, que es donde lo va retirando las células del epitelio pigmentario. De modo que al cabo de 12 días, estos discos membranosos que están aquí han llegado al polo opuesto, se quitan y van produciéndose nuevos por abajo. Cuando miramos los discos membranosos vemos, en el caso de los bastones, un montón de moléculas de fotopigmento, que es la rodoxina, que está aquí almacenada, muy pegada, y que se sabe que aproximadamente hay unos 10 elevado a 18 rodoxinas por célula. Es verdad, por lo cual os podéis hacer una idea de la cantidad de fotopigmento que se encuentra almacenada en el segmento externo de los bastones. Y este fotopigmento está formado por una proteína, que es la ausina, y un grupo prostético, que es el 11-cis-retinal. Como vosotros sabéis de bioquímica, el 11-cis-retinal es un derivado de la vitamina A. Por eso, deficiencia de vitamina A puede dar lugar a ceguera nocturna, porque se necesita la vitamina A para que se sintetice este cromóforo, que sin él no podemos ver. Y lo decimos cromóforo porque esta parte, el 11-cis-retinal, a ver vosotras dos, que os tengo ya cuando os digo una cosa es porque os llevo rato viendo, ¿eh? Bien, el 11-cis-retinal es la parte que es capaz de absorber luz, por eso lo llamamos cromóforo. O sea, lo que tiene color, porque absorbe luz, es el 11-cis-retinal. La ausina, sin el 11-cis-retinal no puede absorber luz, con lo cual no puede haber fototransducción. Para que haya fototransducción tiene que haber una sustancia, en este caso es el cromóforo, que absorbe la luz, y gracias a la absorción de luz se produce el proceso que es la fototransducción. Pues bien, el 11-cis-retinal, que es un derivado de la vitamina A, cuando inciden los fotones de luz sobre él, pasa a todo transretinal. Es decir, que la conformación del 11-cis, por la isomerización, veis que cambia molecularmente la forma, y eso, este cambio en la forma, en la isomerización, esta isomerización va a ser el comienzo de la fototransducción. Porque al isomerizarse el 11-cis-retinal, que está ahí en el centro de la ausina, va a cambiar a su vez la conformación, vamos a pasar, ¿dónde está esto? Aquí, va a cambiar la conformación de la ausina. La ausina es una proteína que, como veis, atraviesa 7 veces la membrana. Pues bien, estas zonas helicoidales de la rodoxina, que están muy apretadas y con la cola esta cola que tiene el final de la proteína, que está dentro del citoplasma, que está aquí plegada, no, más bien en este caso está como alargada. Cuando el 11-cis-retinal se isomeriza, lo que ocurre es que cambia toda la conformación. Y el cambio de la conformación de la rodoxina va a ser el causante del cambio eléctrico. Pero en los pasos no son directos, sino que se parecen mucho a las sinapsis metabotrópicas. Si recordáis, en las sinapsis metabotrópicas, lo que teníamos era que el receptor se unía al neurotransmisor y el receptor estaba unido a una proteína G. Pues aquí también la rodoxina va a estar unida a una proteína G. Cuando cambia la conformación por la luz, porque ha isomerizado, en este caso al 11-cis-retinal, y ha cambiado la conformación, la proteína G, que está en contacto con la rodoxina, se activa y crea una cascada que va a ser la causante de la amplificación del proceso y que vamos a ver luego. Pero, ¿qué ocurre en todos estos procesos? Pues vemos aquí que la rodoxina, que es inactiva, cuando está en 11-cis, se va a formar en un complejo que se llama metarodoxina 2, que aquí se lee muy mal, pero yo os digo que en lugar es como esto, pero con un 2 detrás, que es la parte activa de la rodoxina. Y esta parte activa está durante unos milisegundos activas
y durante el tiempo en que está activa está desencadenando la cascada de acontecimientos que va a provocar el cambio eléctrico. Aquí tenemos un poco cómo es el metabolismo de todo el asunto. Tenemos en condiciones de oscuridad la auxina con el 11-cis-retinal, que todavía no se ha isomerizado. Cuando le da la luz se isomeriza, está en la forma de meta-rodopsina 2, que es activa, y luego el 11-cis-retinal, que ha pasado a todo TRAN, se separa de la auxina, se queda blanco porque ha perdido el cromóforo. Todo esto tiene que volverse a reciclar a nivel del epitelio pigmentario, para luego de nuevo volver a 11-cis, volverse a unir a la auxina y volver desde el principio. Pues bien, mientras suceden estos acontecimientos, cuando se ha producido la isomerización, nosotros podemos ver que la luz, cuando incide sobre el fotorreceptor, va a producir un potencial de receptor que, a diferencia de todos los que hemos visto hasta ahora y que veréis más adelante, en lugar de cursar con una despolarización, como ya os hablé en clases anteriores, cursa con una hiperpolarización. Y esto sucede porque los fotorreceptores, en condiciones de no luz, es decir, de oscuridad, están despolarizados a más 30 milivoltios. Y cuando la luz incide sobre ellos, dependiendo de la intensidad, se van a ir hiperpolarizando. Mucho si la luz es muy intensa, poco si es menos intensa. Aquí tenemos un estímulo mediante el cual, con esta luz, al encenderse la luz e incidir sobre el fotorreceptor, se va a hiperpolarizar el potencial de membrana. No, aquí no vemos hiperpolarización, aquí la vemos la hiperpolarización, y lo que estamos viendo aquí, esta es la luz, ya veis, oscuridad, luz, oscuridad, luz. En este caso la luz es más intensa que aquí, con lo cual la hiperpolarización es más grande en el primer caso que en el segundo. Y en la parte de abajo nos está hablando de permeabilidades de sodio y potasio. Si recordáis, el año pasado, a pesar de que no os gustaba nada, veis que es importante, las permeabilidades de sodio y potasio son fundamentales para el potencial de membrana. Si recordáis, el potencial de membrana en reposo, hay una de las permeabilidades que es fundamental para el mismo, quien me la diga sube nota. Potencial de membrana en reposo, hay una permeabilidad de los iones permeables que tiene la célula nerviosa, que es fundamental para el potencial de membrana en reposo. ¿Qué iones? A ver, ¿quién habla? Levantar el brazo, porque ¿qué? Este chico se lleva hoy todo. El potasio. Vale, de acuerdo, de modo que el potasio, si recordáis, por eso en una hiperpotasemia alguien puede morir con parada cardíaca. Como médicos es una cosa que yo creo que no debéis de olvidar nunca. Y es una pena que el año pasado lo olvidéis, espero que de aquí en adelante no. El potasio es fundamental en un médico. Controlar el potasio es fundamental para la excitabilidad de todas las células excitables, incluida la cardíaca, con lo cual puede haber paros cardíacos por hiperpotasemia. Pues bien, el potasio, en su relación con la permeabilidad al sodio, nos da el potencial de membrana. Normalmente en las células nerviosas la permeabilidad al potasio es muy alta, la del sodio es muy baja y por eso el potencial de membrana es menos 70. En esta célula la relación entre permeabilidad sodio-potasio no es tan baja como esta es la de las neuronas. Si recordáis, si miráis los apuntes del año pasado, es 0,02 la relación permeabilidad sodio-potasio. Pues bien, los fotorreceptores en condiciones de reposo, cuando no hay luz, están a 0,18, es decir, que tienen más permeabilidad al sodio en reposo que las neuronas. Eso hace que su potencial de membrana esté más despolarizado que las neuronas en reposo. Y vamos a decir reposo entre comillas, porque ¿qué es el reposo para un fotorreceptor? ¿Luz o oscuridad? Parece que sería oscuridad porque dormimos con los ojos cerrados, pero si lo pensáis un poco en el asunto del sistema visual, a veces se entiende mejor si estáis pensando que el estímulo es la oscuridad, porque la oscuridad es lo que los despolariza y la luz los hiperpolariza. Con lo cual, si los queréis asemejar a una célula receptora de otro tipo, el estímulo que las despolariza es la oscuridad. Con lo cual, en la oscuridad están despolarizadas y la luz las hiperpolariza. Y todo es debido a unos canales de sodio que están abiertos en la oscuridad y que se cierran con la luz. De modo que aquí tenemos la luz hiperpolarizando a un fotorreceptor y según la intensidad de la luz la hiperpolarización es mayor o menor.
voy a decir esto y empiezo por aquí el próximo día, ¿eh? Esto todo se produce del modo siguiente, porque el próximo día lo vamos a ver. La rodopsina, cuando la luz incide sobre ella, al isomerizarse el cromóforo pasa a metarrodopsina 2 porque provoca un cambio conformacional en la rodopsina. Esta rodopsina es activa y como la rodopsina está unida a una proteína G que es la transducina, cuando se activa la metarrodopsina 2, la subunidad alfa de la transducina se activa y se une al GTP y la subunidad alfa de la transducina va a hacer que la fosfodiesterasa que está inhibiendo normalmente, inhibida, no activa, esta enzima, se active y esta fosfodiesterasa va a ser la que hidroliza el GMP cíclico. Y esta hidrólisis del GMP cíclico es la que tiene que ver con la permeabilidad, porque los canales de sodio que están abiertos en reposo son GMP cíclicos independientes, dependientes, no independientes. Es decir, que ese canal, para que esté abierto, el GMP cíclico tiene que unirse. De modo que mientras más GMP cíclico, que es lo que tenemos en oscuridad, más canales de sodio GMP cíclicos dependientes abiertos. Cuando incide la luz, dependiendo de cantidad de luz, se va a hidrolizar el GMP cíclico y cuando va disminuyendo, mientras más disminuye, más canales GMP cíclicos dependientes se cierran y mientras más se cierran, más hiperpolariza. ¿De acuerdo? Ya tenemos la conexión entre cambio eléctrico, luz y todos unos acontecimientos bioquímicos para que eso suceda. Y el segundo mensajero encargado de que esto suceda es la enzima fosfodiesterasa que hidroliza una sustancia que es el guanosin monofosfato cíclico, que en condiciones de oscuridad hay una concentración alta y a medida que hay luz su concentración disminuye porque es hidrolizado. Mañana empiezo por aquí, ¿vale?